Para la sección, ellos hicieron historia de Más Deporte Televisión y a través del canal 42. Hoy nos complace presentar a una distinguida figura del fútbol nacional e internacional. Don Guillermo Coco Hernández nos recibe aquí en su despacho para comentar algunos aspectos, queridos telespectadores, de su vida como futbolista. ¿Qué tal, don Guillermo? Un gusto de saludarlo. Encantado, mucho gusto. ¿Cómo va todo? Bien, gracias a Dios. Bastante bien. Bastante bien. Bueno, pues eso nos alegra mucho, don Guillermo, y gracias por aceptar esta conversación para todos los televidentes. No, con mucho gusto, estamos a la mayor disposición. Gracias. Don Guillermo, ¿dónde nace? Yo nací en Zarcero de Alfaro Ruiz, en Zarcero. Guadalupe concretamente. Ajá. Guadalupe de Zarcero, como a unos 4 kilómetros del centro de Zarcero. Del centro de Zarcero. Ajá. ¿Y qué sucede? Posteriormente se van Como a a los San Carlos. 6, 7 años nos fuimos a San Carlos. Mi papá era tractorista de oruga, entonces estaban haciendo la carretera a San Carlos, o terminando de hacerla, y él pues le tocó ese tramo. Después llegamos ahí a Ciudad Quesada y ya ahí nos asentamos, entonces hicimos vida ahí ya totalmente distinto a lo que era en Zarcero, ¿verdad? Ya. Claro. ¿Cómo transcurre la vida de don Guillermo Hernández de niño? Bueno, en realidad, para los que ya tenemos algunos años, es una cuestión, era normal en ese entonces, era una situación totalmente distinta a la de ahora. Se levantaba uno temprano, nosotros teníamos unas vacas, entonces por serie había que irlas a traer, a arrearlas y ordeñarlas, y eso era todo, a veces Rutinario. rutinario. Claro. Íbamos a la escuela, veníamos de la escuela y en la tarde, a las 4 de la tarde ya se comía. Ajá. Y después ya a las 6 de la tarde estaba prácticamente uno listo para rezar el rosario y acostarse a dormir. ¿Qué tiempo, verdad? Eran Claro, tiempos y tiempo. muy sanos, ¿verdad? Tiempos idos y muy sanos. Así es, y don entonces Guillermo. esa era la actividad. Y ya con el tiempo, pues lógicamente va sufriendo transformaciones y había que ir aceptando esos cambios, Claro. a veces radicales, pero había que irlos aceptando porque si no quedaba uno atrás. Pero en realidad fueron tiempos muy lindos, preciosos. En vacaciones uno tenía que ir a coger café. Nosotros íbamos de ahí del centro de Ciudad Quesada hasta Santa Clara a coger café en vacaciones y nada de autobús ni nada, era un camión. Camión, sí. Y atrás iba uno ahí Con sus manteados, sí. con sus manteados, Claro. sí, el almuerzo ahí guindando, y iba a coger café, ¿verdad? Con aquellos aguaceros, porque Por antes supuesto. llovía tantísimo allá que en realidad eran bravos los temporales ahí. Claro. Don Guillermo, ¿cuándo comienza a involucrarse en el fútbol? Bueno, yo ya comencé a involucrarme en el fútbol cuando estaba como en tercero o cuarto año del colegio, y después ya que salí del colegio yo no pude venir a la universidad porque era muy difícil en aquel entonces para cualquiera poder venir a la universidad. Entonces me dediqué a trabajar con el Consejo Nacional de la Producción en unos estancos que tenían de venta de abarrotes, y ahí me fui ligando a algún equipo del centro de Ciudad Quesada. Habían 2, 3 equipos de los que en ese entonces llamaba uno como de primera ya, y yo empecé a hacer eso con el San Carlos, un equipo que era formado por empleados de una sastrería, que en vacaciones yo también iba a trabajar ahí a sastrería porque algo le hacía a la sastrería. Qué bueno. Y entonces ahí empezamos hasta que se consolidó que eran los dos rivales más grandes en San Carlos, era el Maravilla y el San Carlos. El Maravilla en San Carlos. Se hicieron una fusión. Se fusionaron. Y se fusionaron, entraron ya a torneos de Liga Nacional. Correcto. Qué bien. Ya ¿A qué edad llega usted a integrar ese equipo? Yo creo que yo tenía como unos, que tal vez 17 años. 17 años. Una cosa así. Y comenzamos a jugar ahí ya torneos.
Pero en 1960 el Saprissa me contrató a mí para jugar un torneo de copa que se llevaba a cabo aquí. Yo lo jugué, pero venía de allá nada más aquí a jugar y me regresaba allá. Terminó ese torneo y se estuvieron haciendo, pero ya yo cuando eso, ya empecé, yo en ese entonces empezaba a trabajar en el banco. Entonces, no se me hizo el traslado del Banco Nacional aquí. No se le dio para venir de una vez acá. Correcto, entonces ahí me quedé. Se quedó en San Carlos. Sí, pero siempre inscrito con el Saprissa. Inscrito con el Saprissa. En 1960, ¿qué sería? 63, 64, que ya entró en el torneo, Saprissa me prestó al San Carlos para que jugara el torneo de las ligas. De las ligas nacional. De alto rendimiento. Bueno, Liga Nacional. Sí. Correcto. Y entonces fuimos, y cuando campeonizamos en 1965, el San Carlos quería negociarme a mí para que me quedara con ellos definitivamente. Entonces yo le hice una nota al Saprissa para que me prestaran, me siguieran prestando. Recuerdo como ahora que ahí tengo la carta guardada de don Carlos Trabajo, que era en ese entonces el secretario del Deportivo de Saprissa. Me mandó una carta muy bonita agradeciendo el gesto y la obtención del campeonato allá para subir a primeras divisiones, y que como regalo me daban el pase. No se lo daban a San Carlos, sino que me lo daban a mí, sí, para que yo pudiera negociar. Era gente libre ya usted. Es correcto, sí. Claro. Pero en aquel entonces lo que le pagaban a uno eran 250 colones por 9, ¿verdad? Por jugar. Claro. Y de ficha ni nada que decir, ¿verdad? Usted estuvo en ese equipo que ascendió a la primera división de San Carlos. Ese fue. Claro. A manera de refrescamiento, don Guillermo, ¿quiénes integraban ese equipo de San Carlos que llegó a la primera división? Ese equipo que llegamos a la primera división lo conformaban Guido Chacón, que era el portero, Ricardo Murillo. ¿Ese era Sarchí Murillo? No. Posteriormente llegó a Sarchí. Sí, estaba Juan Alberto Barbosa, estaba Hugo Jiménez, estaba... El famoso Cabro. Sí, estaba Edgar Arce, Orlando Gamboa, estaba Arnulfo Chacón, estaba mis dos hermanos, Mario y Edgar. ¿Y los tres jugaron en el equipo de primera? Correcto, siempre jugamos en el equipo de primera. Y cuando ya ascendimos a la primera edición, llegaron algunos refuerzos como Albelita Salas. Albela Salas, claro. El Chino Lee. Omar y Chino Lee. Sí, claro. Rodrigo Gallardo. Que llegaba al Barrio México. Es correcto. Claro. Y después pasaron por allá figuras. Hicieron un muy buen equipo, muy competitivo. Muy competitivo. Claro. Es así que nosotros, en la inauguración del torneo de 1966, nos tocó que abrir con el Saprissa. Y empatamos 2-2 con el Saprissa en el Estadio Nacional. Y en aquel entonces era un muy buen equipo el que nosotros teníamos. Claro. ¿Cómo transcurrió ese primer campeonato? ¿Lograron asentarse ahí en los lugares intermedios por ahí? No, yo diría que en ese primer torneo... Porque era la primera experiencia, ¿verdad? La primera experiencia, claro. Más bien estuvimos como en el tercero o cuarto lugar. Para hacer un para hacer una primera torneo, yo creo que fue muy bien, excelente. Y después siempre comenzó y se mantuvo. Lamentablemente ya en el año 69, que volvimos a segundas divisiones. A segunda división. ¿Qué sucede, don Guillermo? ¿Por qué qué sucede en ese lapso, verdad? ¿Por qué esos altibajos del equipo? Yo a veces creo que es la falta de identidad de un grupo. Se llevó de aquí de la meseta central a muchos jugadores que eran buenos, pero en realidad ellos lo hacían por jugar y por una paga. No había tanta
identificación Identidad, como, claro. como lo hacían los de allá. Y eso fue minando y minando y después a los que iban de aquí se les pagaba mejor que a los de allá. Entonces, aunque usted no lo quiera, siempre hay ese gusanito que dice, bueno, ¿por qué a fulano de tal le pagan más? Y a nosotros que somos de aquí nos pagan menos. Eso es una situación que se ha dado todo el tiempo. Yo lo viví cuando estuve en el Saprissa, que también habían Los extranjeros ya venían comentarios. a ganar más. Sí, exactamente. Y siempre ha existido eso. Yo creo que eso es una cuestión que debe manejarse muy bien a través de las juntas directivas y del cuerpo técnico para que esto no llegue a calar muy hondo en los jugadores originarios de ahí. Manejarse mejor el asunto. Sí. Don Guillermo, ¿usted cuántos años estuvo en San Carlos en primera para posteriormente ya del paso al Saprissa? Los años que estuvo usted en primera, ya el equipo va para segunda y ya usted no fue a segunda, No. se vino al Saprissa. Yo me vine para el Saprissa en 1970, en enero de 1970, el Saprissa me negoció. Fue en el momento en que Walter Elizondo se fue para la Liga Deportiva Alajuelense. Y había que sustituir a un gran jugador, ¿verdad? Exactamente, un Claro. extraordinario jugador como Walter. Claro. Y entonces me contrató el Saprissa. Yo tenía el inconveniente de que no trabajaba en el banco. Y entonces yo de ninguna manera quería dejar el banco, porque en ese entonces uno no estaba muy seguro con el fútbol, porque no sabía el tiempo que iba uno a jugar, y lo otro es que el incentivo El no era... incentivo, por supuesto. No era Sí, comparativamente el salario que va a recibir, quizá no asimilaba mucho claro. al que usted ganaba como Entonces, empleado bancario. se hizo la gestión y me dieron traslado a Heredia. Ajá. Entonces ahí en Heredia ya pude, porque en ese entonces los bancos cerraban a las 11 A las 11. y se abría a la 1:09. No había jornada continua. No había jornada continua. Claro. Entonces en ese lapso yo me desplazaba desde Heredia al Saprissa. En ese Al entonces se Saprissa, gastaban entrenar. 7, 10 minutos porque no había ni un solo carro en la calle. Bueno, y ¿verdad? para almorzar, imagínese usted también. Eh, es que Bueno, por eso es que se mantenía el uno clásico también. refresquito y sándwich, ¿verdad? Exactamente, Claro. y a trabajar. Y a trabajar. Pero así fue como yo me vine en enero de 1970, me vine al Saprissa y Don Guillermo, ¿y cómo le fue en ese año y llegar al Saprissa a sustituir nada más y nada menos que a un ídolo de la afición del Deportivo Saprissa como Walter, ¿verdad? sí, definitivamente eso fue muy difícil. Primero que todo, en ese entonces, venir de Ciudad Quesada o de Villa Quesada a San José era algo tremendo, era algo que no tenía, es decir, que no se puede comparar ahora. Claro. Porque en aquel entonces era un cambio radical y que uno se encontraba como en otro país totalmente distinto. Por dicha que yo llegué a Heredia y recuerdo como ahora el primer día que llegué al banco, antito de las 8 a las 7:30, y ya siempre hay un ángel que lo a uno. Así es. Y ahí estaba un empleado del Banco Nacional que ya tenía toda la información. Y cuando me vio llegar y me dice, ¿usted es Coco Hernández? Sí. Ah, venga para acá para presentarle a todos los compañeros y no sé qué. ¿Y dónde vive? Le digo, Comenzar a hacer ambiente ahí, exactamente. claro. Me dice, ¿dónde está viviendo? Le digo, estoy viviendo aquí en la casa de un cuñado, pero ahora me voy a dedicar. Me dice, no se preocupe, a las 11:30 nos vamos a buscar casas para ver. Y fue aquello como un alivio para mí tener ese ángel Ese que me amigo estaba, que apareció ahí, exactamente, claro. que me estaba esperando. Y ya entonces comenzamos ahí poco a poco, fuimos asimilando ese cambio que era totalmente muy radical para mí, ¿verdad? ¿Venía cumpliendo la misma misión que tenía allá o quizá había un poquito más, un puesto un poquito más elevado? No, más o menos igual. Igual. Venía aquí, ahí estuve trabajando en ese banco 7 años, bueno, los 7 años que jugué con el Saprissa. Cuando yo terminé en el Saprissa, analicé que en Heredia era muy difícil poderme superar, porque la gente que daba era de ahí y era gente mayor que yo, entonces era muy difícil poder aspirar a puestos de Había mayor cierto jerarquía. tope. Claro. Entonces fue cuando yo
pedí un traslado aquí. Entonces ya me dieron aquí en la sección extranjera, en el Banco Nacional, y ahí estuve trabajando como 14 años y llegué a ser jefe de la sección extranjera aquí del Banco Nacional, un puesto en ese entonces ya era el tope de uno. El tope, claro. Pero ahí estuve hasta, eso fue en el 78, en junio del 78 ya yo me pasé a trabajar aquí a San José, porque yo consideraba que en Heredia uno pues iba a estancar en posición ahí, y también se me dio la oportunidad de entrenar equipos, entrené Entrenar también. a Santa Bárbara. Santa Bárbara, así que tuvo usted su paso en el fútbol de la Liga de Ascenso. Ajá. Como entrenador. Pero volvamos al Saprissa, volvamos a ese año en el que usted llegó, don Guillermo Coco Hernández. ¿Cómo se sintió en ese primer año en Saprissa? Bueno, yo me sentí pues relativamente bien porque habían personas muy buenas, muy buena gente. Y habían como Fernando Hernández, el príncipe, Jimmy Grant, que ellos llegaron y me llamaron y me dijeron, mire, usted llegue y juegue igual que en San Carlos, usted va a tener todavía más apoyo aquí, usted tranquilo, no se preocupe. ¿Con quién integraba esa zona defensiva usted? Bueno, estaba jugando Fernando Solano. Fernando Solano. Jugaba, bueno, Heriberto, que era el cuarto, yo el central, y Ramón Dagoberto Díaz. Díaz, que era el defensa izquierdo. El defensa izquierdo. ¿Sí? Después estaba Fernando Hernández, Jimmy Grant. Y estaba, a veces lo hacía Umaña. Eduardo Umaña. Eduardo Umaña. El mudo. Después adelante jugaba Flaco Chavarría, jugaba Edgar Marín, Chico Hernández, estaba Aguilar. ¿Gerardo Solano? No, ese fue posterior. Fue posterior. Sí, Luis Tranquilino, Turrialbeño Aguilar. Exactamente. Claro, excelente futbolista. Ese fue, ya después con el tiempo llegó Carlos Solano, llegó Díaz Yaques. Ya era otra generación. Sí, claro. 2 años después. 2 años después. Ya llegó. ¿Cómo le fue ese año? ¿Logra algún campeonato? Bueno, usted logró 6 campeonatos con Saprissa. Sí. ¿Cuál fue el primero? El primero fue en el 72. 72. Pero ese 70 quedamos en segundo lugar. En el 71 disputamos una final famosa en el Estadio Nacional de los penales. Famosa, claro. Ese fue el gol de Edgar Núñez, que cerró los ojos, ¿no? No, el de Edgar Núñez había sido en el 68. En el 68, claro. No, ese fue el de los penales. Ahí, de los penales. Que quedó la Liga Deportiva de Alajuelense campeón. Ajá. Y ya en el 72, sí, ya... Es cuando todo el mundo se había ido, ya casi había abandonado la gradería, sí. Bueno, yo considero que mucha gente ya se había ido porque inclusive nosotros íbamos ganando ese partido y nos empataron y después nos fuimos a los penales. A la serie de penales, sí. Claro. ¿Qué sucede ahí? ¿Fue donde perdieron el...? Ahí perdimos el torneo, el campeonato, ¿ah? Cuando eso eran como 32 partidos o... Creo que sí, de todo el torneo eran como 30. Todo el torneo, y se jugaba todos contra todos, ¿verdad? Contra todos, el que hiciera más puntos. El que hiciera más puntos, como se jugaba en España hace unos años también, ¿verdad? Sí. Aquí se estiraba mucho eso, ¿verdad? Ya posteriormente vinieron ya las modificaciones del campeonato. Comercializado, entonces. Claro. ¿Qué opinión tiene, don Guillermo, acerca de eso, de estas variantes que se han sustentado en los campeonatos? ¿Prefería usted mejor el de mayor número de puntos o estos torneos cuadrangulares? Como jugador y como uno cree que es mejor, o en realidad es mejor el otro porque es totalidad, en un término de partido. Es una sola sumatoria. Exactamente. Claro. Y el que haga más puntos, ese es el que sale campeón. Pero a mí me tocó también ser directivo de Saprissa. Entonces ya cuando es uno directivo de un equipo que tiene que velar por dónde saca el 5. Claro. Entonces opta por esa serie de cosas en donde van a dar para llegar más fondos a la institución. Claro. Y entonces sobre todo cuando hay planillas muy caras que pagar, ¿verdad? Claro que sí, claro. porque Dios guarde, el equipo no puede estar parado, tiene que estar jugando y tenés que estarle pagando.
Y entonces por eso es que se hace tanto, que se hace un torneo, que el torneo, que quede campeón de este torneo de verano, tiene que jugar con el campeón Así es, de invierno. porque están buscando la forma como atraer fondos para su club, porque Claro. las planillas son muy... Sí, muy elevadas. Don Claro Guillermo, que sí. ¿en qué años ganó esos 6 campeonatos con el Saprissa? Nosotros ganamos en el 72, 72. 73, 74, 75, 76 y 77. Esos fueron los 6 campeonatos seguidos del Deportivo Sí. Saprissa, no superados hasta este momento. No superados. No superados. Incluso el Saprissa hace poco llegó muy cerca, ¿verdad? Pudo haber empatado. De poderlo haber empatado. Ajá. Pero creo, Guillermo, que esa historia del Saprissa en Centroamérica o en Latinoamérica, creo que solo un equipo es el que lo ha obtenido, ¿verdad? Es Creo decir, que es en Uruguay un equipo. Sí, un equipo por ahí en Uruguay, pero acá en Centroamérica difícilmente, ¿verdad? Difícilmente lo Y en pueden nuestro superar. país difícilmente, ¿verdad? Y Sobre en todo país. ahora que el campeonato se juega ya también en torneos cortos. Don Guillermo, a través de su historia, el futbolista que más le deslumbró, y bueno, en el caso suyo que era de marcaje, ¿verdad? ¿A quién le costaba más marcar a usted como delantero? Marcar a Juan Ulloa era... Juan Ulloa. Era muy... ¿Qué tenía Juan? Bueno, él tenía un dribbling y tenía una forma de jugar que lo driblaba y tiraba la bola 3, 4 metros adelante. Y él tenía mucha velocidad en corto. Ajá. Ajá. Y un remate Y un remate con las dos piernas fortísimo, ¿verdad? extraordinario. Y muy bien, colocaba muy bien la pelota, Sí. ¿verdad? Lo que él no era con la cabeza, no era Claro. muy... Pero con las dos piernas era excepcional, Juan. Después, un Edgar Marín. Edgar Marín era un hombre muy fuerte. Muy fuerte. Tenía una fuerza él. Y un dribbling Un también. dribbling también. Endiablado, ¿verdad? Endiablado, ajá. Claro. En cambio, Chico tenía un dribbling más en corto y que entonces se lo bailaba uno, pero quedaba muy cerca de uno para poder... y entonces, Errol Daniels. Era otro. Sí. Claro. Le tocó que marcara a Guaribán, Sí, claro. otro de los habilidosos, ¿verdad? Sí, y con una velocidad tremenda. Tremenda, ¿verdad? Sí, Claro. ese es. Se daba esos partidos, ¿verdad? Sí. En el que decía, bueno, esta vez me va a tocar durito, ¿verdad? El asunto. Sí, claro. Qué Y bueno. por el otro lado estaba el extraordinario extremo izquierdo del cartaginés. Leonel Hernández. Leonel Ah, Hernández. sí, por supuesto. Una maravilla. Extraordinario. Sí, una claro. maravilla. Esos eran jugadores que llegaban a un partido y la gente se paraba a ver qué iba a hacer. supuesto. Cuando llegaba la bola, todo el mundo se paraba a ver qué iba a Claro, hacer. claro. Alguna genialidad salía Sí. por ahí. Edgar Marín es un jugador que usted agarraba la bola y se paraba. Juan Ulloa agarraba la bola. Claro. Y yo vi a Juan jugando con San Carlos, Con San Carlos. con nosotros. Que fue goleador ahí en Que San fue Carlos. goleador, pero que bueno. quedó empatado con Errol Daniels. Pero 34 goles. Sí, 31 goles, sí, claro. Y eran jugadores muy buenos. Claro, yo creo que esos jugadores no podrían jugar de ahora. Con la forma de jugar el fútbol de ahora no creo que jueguen, porque llegar y tener a un Yuba Paniagua, Por supuesto. algo fuera de serie. Algo fuera de Algo fuera de serie, serie. claro. Yuba Paniagua era algo fuera de serie. En serie. Pero ahora no, yo creo que no juegan ni 45 minutos con los entrenadores Por de los ahora. entrenadores, por los sistemas de ahora. Por los sistemas. Se ¿verdad? juega muy defensivo, ¿verdad? Muy defensivo, Ahora, don Guillermo. muy defensivo. Anteriormente los equipos jugaban con más vocación ofensiva. Claro que sí. Claro. Y nosotros. De ahí tantos goles que se hacían en el campeonato. Sí, claro. Vamos. Nosotros había un tiro de esquina en contra de nosotros y venía Carlos Solano que saltaba muy bien Por supuesto. y no permitían. Vaya para arriba usted. Ajá. Vaya ya. A ver si Ese era el mete- trabajo de ustedes, ahí en la Exactamente, zona en la defensiva. zona. Claro. Y así se jugaba. Bueno, a mí me tocó jugar con 3 delanteros y con 2 interiores, pero los 2 interiores estaban cerquita de ellos. Claro. Se jugaba más afuera. Más afuera. Es que ahora se juega, a veces dice alguien y oigo, bueno, hoy salí con 3 delanteros yo, Claro. sí, pero 3 delanteros Ajá. en media cancha. Sí, con 3 delanteros en media cancha usted no, los 3 delanteros allá adelante. Por supuesto. Claro. Con posición A fija. no dejar, Claro. no dejar salir. Exactamente. Lo que vi ahora, que cuando vino la selección de Estados Unidos a jugar aquí, que vi a este muchacho de Heredia que jugó por la punta derecha, el negrito Aaron. Andy Aaron.
no dejó salir tanto jugar a este jugador de los Estados Unidos, que es bravo allá porque sale y va, y no lo dejó salir ahí. Claro, muchos dirán, Aaron no jugó muy mal y no sé qué. Pero tenía otra función. Pero tenía otra función. Claro, Tácticamente él hizo una función extraordinaria. Don Guillermo, a través de su paso en el fútbol, integró varias selecciones para diferentes procesos. Sí, desde que estaba en San Carlos siempre me llamaban a la selección. Era seleccionado. Lo que pasa es que el banco no me daba permiso. De vez en cuando tenía... Pero sí participó en varios. Sí, cuando tenía vacaciones yo fui a jugar a un torneo, un torneo a Trinidad y Tobago. Fuimos a Haití con la selección. Estuve en El Salvador jugando contra selecciones de allá, en Honduras, en Guatemala, formando parte de la selección. Pero a veces me convocaban. Y por el trabajo no podía asistir. Yo asistía la primera vez, al primer entrenamiento, porque pedía permiso por vacaciones, pero era más que todo como para un currículum, ¿verdad? Que en tal fecha, pero el banco en ese entonces era, bueno, y ahora también. ¿Sentía, don Guillermo, en algún momento frustración por no poder participar con la selección nacional? ¿El impedimento que tenía? No, en realidad nunca. ¿De la empresa para la que trabajaba? No, nunca sentí como un rencor o como algo, no, en realidad me conformaba con el jugar con el Saprissa aquí, pero lógicamente, claro, en aquel entonces todo el mundo añoraba estar en la selección nacional, ¿verdad? Claro. Era algo que se sentía uno muy motivado y muy contento de poder estar defendiendo los colores patrios, ¿verdad? De la selección nacional, claro. Don Guillermo, sus mejores momentos en el fútbol, ¿dónde los vivió? Bueno, yo creo que son tal vez momentos un poco distintos. Yo sentí una gran satisfacción cuando subimos a Primera División. Con San Carlos. Con San Carlos, claro que sí. Y que no se puede comparar con los otros títulos que obtuve con el Saprissa aquí. Porque fueron muchos títulos, bueno, los 6 que se lograron a nivel nacional, pero también en el exterior también lograron 6 torneos centroamericanos. Nosotros ganamos 2 torneos centroamericanos en ese lapso de los 6 años. Y uno siente, es una gran satisfacción llegar y alzar la copa de la conquista de un torneo de estos. Y yo casi en todos los partidos era el capitán. El capitán. Y entonces uno lo vivía más porque todo el mundo lo felicitaba y todo el mundo quería que uno le dedicara, aunque fuera un segundo, para un saludo. Y esas son cosas que, por mi forma de ser, a mí me gustaba eso, intercambiar con gente que por X motivo no podía estar ahí o no podían, qué sé yo, ir a un partido. Entonces uno en algunos momentos, cuando iba en la calle, trataba de ser lo más condescendiente con ellos. Por supuesto. ¿Cuándo llega el momento de su retiro, don Guillermo? Bueno, el momento de mi retiro llegó cuando ganamos el sexto torneo. Campeonato. Venía el año 78, entonces ya yo tenía ya 35 años, entonces había que darle campo a gente. Pero estaba todavía para jugar algún Inclusive tiempo más. Yo pude haber jugado ese año con el Club Sport Herediano, pero en realidad se presentó la posibilidad de entrenar a Santa Bárbara. Y no jugué, que en el 78 fue que Heredia fue campeón, después de muchos años. ¿Usted entrenó también a Yuba Paniagua? Entrené a Yuba Paniagua. Santa Bárbara, Yuba Paniagua. ¿Y cuál otro equipo más? Nada más. Ahí solamente estoy bien. Y ahí terminó su carrera también como técnico. Es correcto. Claro. Sí. Inclusive yo hice varios ¿Tuvo posibilidades de seguir? Sí, claro que sí. Entrenando. Pero tenía la limitante del banco, de que uno ya siendo entrenador todavía era más responsabilidad. Claro. Y entonces uno a veces, no, pero sí recibí muchos no, 3, 4 cursos de entrenadores y pues por cualquier cosa, pero en realidad para estar preparado más que todo. Don Guillermo, ¿se cumplieron todas sus expectativas en el fútbol?
Yo creo que sí, se cumplieron todas mis expectativas porque para nadie es un secreto que llegar al Saprissa es una gran vitrina. Estando en San Carlos, me imagino que equipos pequeños añoraban llegar a la posibilidad de llegar a jugar un día con el Saprissa, con la liga. A mí me tocó que reforzar a la liga, en 2 ocasiones, una en un torneo que se llevó a cabo en Guatemala y una vez que vino el UDA Dukla de Praga a jugar aquí a Costa Rica, me pidieron de refuerzo y yo lo acepté con mucho gusto y lo jugué ese partido en el Estadio Nacional. Pues qué bueno. Don Guillermo, le dejo la despedida para todos los queridos telespectadores, para sus excompañeros, para sus rivales y amigos al fin en el fútbol. Bueno, muchísimas gracias por la oportunidad que me ha brindado usted de dirigirme a la afición deportiva de Costa Rica y un cariñoso saludo a todos mis excompañeros y a toda la afición deportiva de Costa Rica. Gracias, don Guillermo. Encantado. Muchas gracias. Bien. Queridos telespectadores, para la sección Ellos hicieron historia, hoy nos ha complacido presentar a este distinguido futbolista, Guillermo Coco Hernández, Guillermo Hernández Rojas, para toda nuestra querida teleaudiencia.